El terror más profundo no siempre viene en forma de monstruos o fantasmas. A veces, se disfraza de fe, de rituales sagrados, y de las sombras de lo divino. En este video, vamos a adentrarnos en el terror católico, donde las creencias, las condenas y los pecados se convierten en el caldo de cultivo perfecto para el horror. Prepárate para descubrir películas que exploran el lado oscuro de la Iglesia, las fuerzas demoníacas, y la lucha de las almas por la salvación, o por su condena eterna. ¿Estás listo para conocer los horrores que acechan bajo el manto sagrado? Te aseguro que, después de este video, nunca mirarás la cruz de la misma manera. To die by your side is such a heavenly way to die. I love 'em. Puesto 7. Estigmata de 1999. ¿Y si lo sagrado no fuera sinónimo de paz, sino de dolor? Estigmata te lleva directo al centro de una experiencia mística que desafía la fe, la ciencia y la razón. Un thriller sobrenatural que cuestiona los límites del cuerpo y del espíritu, con una protagonista atrapada entre lo divino y lo siniestro. Frankie Paige, una joven estilista sin creencias religiosas, comienza a sufrir inexplicables heridas similares a las de Cristo crucificado. Su caso llega a oídos del Vaticano, que envía a un sacerdote investigador para descubrir si es un milagro o algo mucho más peligroso. A medida que las manifestaciones aumentan, lo que está en juego no es solo su vida, sino una verdad prohibida que podría poner en jaque a toda la Iglesia. Curiosidad. El guión está inspirado en textos apócrifos reales y teorías sobre la supresión de evangelios por parte del Vaticano. La banda sonora, a cargo de Billy Corgan, músico de Smashing Pumpkins, potencia la atmósfera tensa y casi apocalíptica de la cinta. ¿Por qué debes verla? Porque plantea una pregunta inquietante: ¿qué pasaría si Dios hablara, pero no a través de la Iglesia? Estigmata combina conspiración, misticismo y horror físico en un relato perturbador que explora la fragilidad del cuerpo humano como vehículo de lo divino. En un mundo donde la fe puede ser más aterradora que la duda, Estigmata te enfrenta a una verdad que tal vez no estás listo para escuchar. Una experiencia intensa, provocadora y marcada a fuego. Puesto 6. Amén. De 2002. ¿Qué harías si fueras testigo de algo atroz, pero no pudieras hacer nada para detenerlo? Amén. Explora esta pregunta en el contexto del régimen nazi y el terrible silencio de la Iglesia Católica durante el Holocausto. Un thriller dramático que te confronta con las sombras de la historia, el poder de la moral y la complicidad de las instituciones. Un joven sacerdote, Ricardo, descubre las atrocidades cometidas en los campos de concentración nazi, pero se enfrenta a la cruel indiferencia de la jerarquía eclesiástica. Junto a un oficial alemán de conciencia perturbada, intenta llevar al Vaticano la verdad de lo que está ocurriendo. Mientras el régimen extermina a millones de personas, el silencio de la Iglesia parece ser su cómplice. Amén. Es una crítica directa a la pasividad institucional frente al mal, que deja a los protagonistas atrapados en un dilema moral devastador. Curiosidad. Dirigida por Costa Gabras, la película está basada en hechos reales y toma inspiración de la figura histórica de Kurt Herstein, un oficial nazi que intentó alertar al Vaticano sobre los horrores del Holocausto. La película se lanzó en 2002, pero su mensaje sigue siendo relevante ante cualquier forma de indiferencia frente a la injusticia. ¿Deberías verla? Amén no solo te cuestiona la historia, sino también el papel que juegan la fe y las instituciones en los momentos más oscuros de la humanidad. Si te interesa el impacto del silencio ante el mal y la lucha interna por la justicia, esta es una película que te pondrá a pensar mucho después de verla. Si alguna vez pensaste que el mal solo se hace a través de actos horribles, Amén te demostrará que el mal también puede surgir del silencio. Una película que desafía la complicidad y pone en evidencia que, a veces, la mayor oscuridad no es la que vemos, sino la que dejamos de ver. Puesto 5. Agnès de 2021. Cuando el mal se esconde detrás de una fachada de fe, ¿cómo sabemos quién es realmente la víctima? Agnès es un thriller psicológico que mezcla la inquietud religiosa con el misterio de lo inexplicable. No esperes un exorcismo tradicional, en su lugar, prepárate para adentrarte en los rincones más oscuros de la espiritualidad humana. Una joven monja llamada Agnès muestra signos de posesión demoníaca, lo que lleva a la comunidad religiosa a una profunda crisis de fe. Un sacerdote experimentado es enviado a investigar, pero descubre que la situación es mucho más compleja de lo que parece. A medida que desentraña los secretos de Agnès, se enfrenta no solo a la oscuridad exterior, sino también a sus propios demonios internos. Agnès no es solo sobre la lucha contra lo demoníaco, sino sobre las luchas dentro de la mente y el alma de sus personajes. ¿Por qué verla?
Si eres fanático del terror psicológico y las historias que van más allá del simple exorcismo, Agnès es una película que te hará cuestionar todo lo que sabes sobre el bien, el mal y la fe. Con giros inesperados y personajes complejos, esta película va mucho más allá de lo que parece en un principio. Agnès te deja con más preguntas que respuestas, un viaje inquietante hacia lo más profundo de la psique humana y la fe. Si buscas un terror que desafíe tus expectativas y explore los límites entre la verdad y la locura, esta película es para ti. Puesto 4. Moter de 2017. Con Moter, Darren Aronofsky nos lleva a un infierno psicológico en el que la obsesión, la desesperación y el caos se desbordan como una marea imparable. No es solo una historia de terror, es una parábola que te golpea sin piedad. Prepárate para una experiencia única de terror existencial. La película sigue a una joven esposa cuya tranquila vida en su hogar rural con su esposo escritor se ve interrumpida por la llegada de una extraña pareja. Lo que comienza como una visita inocente pronto se convierte en un caos total cuando la pareja revela que tiene intenciones mucho más siniestras. Mientras su casa es invadida por estos extraños, la joven empieza a descubrir secretos oscuros que involucran tanto a su esposo como al mundo exterior, llevando la situación a una serie de eventos cada vez más surrealistas y aterradores. Curiosidad. La película está llena de simbolismos religiosos, especialmente vinculados con la creación, la destrucción y el sacrificio. Muchos han interpretado a Moter como una alegoría sobre la relación entre la tierra y la humanidad, o incluso sobre la figura materna en diversas culturas. Aronofsky nunca confirmó estas teorías, pero las múltiples interpretaciones son una de las razones por las que la película sigue siendo tan fascinante. ¿Por qué verla? Si buscas una película de terror psicológico con capas y capas de significado, Moter es imperdible. Es un filme que exige tu atención, y cada detalle te hará cuestionar lo que estás viendo. No es un terror fácil ni convencional, pero su carga emocional y visual es tan poderosa que te dejará pensando mucho después de que termine. Moter no es solo una película de terror, es una experiencia emocional, visual y filosófica. Si estás listo para enfrentarte a una de las cintas más impactantes de los últimos años, donde cada giro te sacudirá, no busques más. Esta es una de esas historias que simplemente no puedes ignorar. Puesto 3. The Devil's Doorway de 2018. El horror no siempre se encuentra en los lugares oscuros, a veces está justo frente a ti, en el lugar que menos lo esperas. The Devil's Doorway es una obra de terror psicológico que lleva el mal y la posesión a un contexto inusitado, logrando que lo sobrenatural se mezcle con lo más humano y aterrador. En 1960, dos sacerdotes son enviados a una remota iglesia en Irlanda para investigar los extraños sucesos que ocurren allí. Cuando llegan, descubren que una joven monja está siendo poseída, pero lo que al principio parecía un caso más de exorcismo, pronto se convierte en algo mucho más oscuro y escalofriante. Mientras investigan los orígenes de la posesión, los sacerdotes se ven obligados a enfrentarse a un mal que va más allá de la comprensión humana. ¿Por qué debes verla? Si eres fanático de las historias de posesiones, pero buscas algo que se sienta más visceral y realista, The Devil's Doorway es una excelente opción. El metraje encontrado crea una atmósfera tensa, mientras que la combinación de religión y lo sobrenatural hace que el mal se sienta cercano, casi tangible. Si buscas una película que no solo te asuste, sino que también te haga reflexionar sobre los oscuros secretos del pasado y la naturaleza del mal, The Devil's Doorway es el tipo de terror que te deja pensando mucho después de que los créditos han terminado. Puesto 2. Nothing Bad Can Happen de 2013. En la vida, no todo es lo que parece, y Nothing Bad Can Happen lo demuestra a la perfección. Esta no es la típica historia de terror, sino una que se construye lentamente, abriéndose paso hacia un horror psicológico y físico que es difícil de digerir. Toru es un joven con una fe inquebrantable en Dios, quien se une a un grupo de punk en Hamburgo. Allí conoce a una familia disfuncional que, inicialmente, parece aceptar su bondad y su fe. Sin embargo, pronto descubre que esa fachada de amabilidad oculta algo mucho más oscuro. La película narra el descenso a una espiral de abuso físico y psicológico, donde Toru se enfrenta a un sufrimiento cada vez más extremo, mientras su fe es puesta a prueba de maneras que jamás imaginó. Motivo para verla. Si buscas una historia de terror psicológica con una brutalidad palpable, Nothing Bad Can Happen es perfecta para ti. Es un terror que no recurre a lo sobrenatural, sino que se encuentra en la naturaleza humana, en la maldad pura que se disfraza de bondad. Esta es una película que no solo te va a asustar, sino que también te dejará con una sensación incómoda durante mucho tiempo.
Nothing Bad Can Happen no es una película fácil de ver, pero su brutalidad y la intensidad de sus actuaciones la convierten en una obra que nunca podrás olvidar. Si estás listo para un terror visceral que desafía tus emociones y pone a prueba tus límites, esta es la película perfecta. Puesto 1. The Club es un filme que te dejará incómodo, reflexivo, y sí, también aterrorizado, pero no por lo que ves, sino por lo que entiendes entre líneas. Si alguna vez pensaste que los horrores reales son los más aterradores, esta película va a probarte que a veces la violencia se oculta bajo la apariencia de lo sagrado. La película está centrada en un grupo de sacerdotes que viven recluidos en un monasterio en una remota localidad chilena. Sin embargo, estos hombres de iglesia no están allí por devoción, sino para esconderse de las consecuencias de sus propios actos. Cuando un nuevo miembro llega al monasterio, las tensiones entre los sacerdotes se desatan, y secretos oscuros y oscilantes empiezan a salir a la luz, desafiando su moralidad y su fe. El tiempo que pasan juntos lo hace más evidente: el verdadero horror no está fuera de estas paredes, sino dentro de ellas. ¿Por qué verla? Si eres fan de los thrillers psicológicos y te intrigan las historias sobre la lucha interna y el cuestionamiento de la fe, The Club es una pieza esencial que te hará pensar, además de inquietarte profundamente. Es una mirada espeluznante a la hipocresía, la culpa y las sombras del alma humana. The Club no es un terror convencional. No hay monstruos ni seres sobrenaturales. En cambio, su horror se encuentra en los lugares más oscuros y humanos: la culpa, el arrepentimiento y la terrible liberación de los secretos ocultos. Si lo que buscas es una película que te hable de los monstruos dentro de nosotros, The Club te mostrará el terror más crudo y cercano. El terror católico no es solo una cuestión de fe, sino de lo desconocido que se esconde en lo que creemos seguro. Es en la oscuridad de la iglesia, en la lucha contra el mal que se camufla en lo sagrado, donde encontramos los miedos más inquietantes. Estas películas nos muestran que el horror puede surgir de cualquier rincón, ya sea un pecado olvidado, una condena eterna, o una fe que se convierte en una pesadilla. Si algo hemos aprendido, es que no importa cuán fuerte sea la luz, siempre habrá sombras que acechan en su interior.